Mire, tío Alberto, le voy a... ¿Usted sabe de Rusia o no? Bueno, usted leyó en la escuela Crimen y Castigo, Guerra y Paz. Y la madre de Máximo Gorki, que uno lloraba y lloraba con la madre, con la novela. Chekhov, ¿se acuerda cuando hacía teatro en la secundaria? Con la dama de... Bueno, ¿para qué le cuento? Mejor aquí le voy a presentar a mi amiga, que es de Rusia, de Moscú, y se llama... Elena. ¿Elena qué? Elena Alexandrova. Elena Alexandrova. Ay, suena tan bonito el ruso. Sí. ¿No le gusta hablar en ruso? A mí me gusta hablar en ruso mucho, pero en español también, muy ¿También? interesante. Pero quiero que me diga qué podemos aprender aquí en este lugarcito tan bonito de Rusia, que está aquí en la colonia Hipódromo Escandón, en la calle de Benjamín Gil. Me maravilla, hay matriushka, hay huevos de estos, hay literatura y hay café. ¿Este lugar qué es? Es lugar de una parte de nuestra centro cultural. Tenemos centro cultural aquí, Casa Rusia México. Ya. Y esta cafetería tiene nombre Art Café, el cuento ruso. Русская сказка. Y aquí tenemos cuadros de nuestra pintora, se llama Masha Vinogradova. Ella ayuda a nosotros a adornar nuestra cafetería y también vendemos cuadros de ellas. Es una galería también, Sí, y se vende galería. obra de esta pintora. Otro es una biblioteca, porque aquí tenemos libros Hasta de García Márquez, Sí, vi allí 100 años de soledad. Sí, tenemos libros en español, en ruso. ¿Y dan clases de ruso? Sí, tenemos clases, pero tenemos clases no aquí, tenemos en otro lugar, en nuestro centro cultural, pero Ya. estamos cercas. Ya. Oiga, ¿y aquí qué comemos? ¿Hay café? Tenemos la carta, tenemos nombre Art Café, cafetería, pero es como un restaurante chiquito porque tenemos comida completa, no solo Ya. café y dulces. No se preocupe, en México las cafeterías sirven para todo. Sí, está bien. Entonces tenemos ensaladas, pero tenemos sopas, tenemos guisados. ¿Cuál es la sopa más tradicional de Rusia? De Rusia. Cada familia hace... No, a usted la que le gusta, a usted la que le gusta a usted. Sí, más famoso, borsch, porque a veces vienen mexicanos y preguntan, ¿tienes borsch? Entonces es muy famoso. Claro. ¿Y de qué está hecho? Para todo. ¿Con qué se hace? Eso hacemos con betabel. Claro, usan mucho el betabel. Sí. ¿Y la berenjena? No. Nada más y luego parece tepache, ¿qué es? Esta bebida. No es tepache, es kombucha. Aquí tiene nombre kombucha. En Rusia se llama chayный гриб. ¿Y qué es? En pasado muchas familias tenían bebida. ¿Es para la sed? Tiene té y tiene azúcar, ayuda a arreglar su cuerpo. Lo limpia. Sí, pero como tepache tenemos otra cosa. Ya. Es que tiene el tono del tepache, deja de tener piña allá, pero no, ¿verdad? Este tiene té negro y azúcar, nada más. Porque fermenta. Sí. Y entre más fermentado es mejor. Más fuerte, tiene sabor más fuerte. Y se limpia el cuerpo. Sí. Desintoxica. Sí. Como ve, tío Alberto, todo lo que hemos conocido, y eso que no ha visto los huevitos, mire, estos son muy tradicionales de Rusia. ¿Cómo se llaman? ¿Huevos se llaman? Se llama яйцо. Aquí tenemos, este huevo es cajita de té. Y bueno, ¿de a qué hora a qué hora está abierto aquí? Empezamos a las 10 y cerramos a las 7. De la noche.
¿Y puede entonces uno inscribirse aquí para las clases de ruso? Sí, ¿De literatura rusa? sí. Y puede venir uno a comprar una matroshka, Sí, también. té ruso, beber Sí, y también. comer bolch. Borsch. Como ve, tío Alberto, ya le enseñé un poquito con aquí mi amiga Elena de Moscú. No es de Grecia, sino es de Moscú. Elena, y aquí nuestro amigo, ¿cuál es su nombre, maestro? Nehemías ¿Nemías? Pérez. Ay, Chihuahua, ya sabemos todos ¿Qué quiere decir Nemías? Es un nombre hebreo que quiere decir Nichamya. Son dos palabras. Es consolado por Yahvé, Dios. Uy, tío Alberto. ¿Y usted que se llama Beto? Beto, ¿qué le pasa? Muchas gracias. A usted. Gracias por dejarnos entrar un poquito a ver la cultura rusa, aunque sea un poquito, pero vamos a seguir aprendiendo más de ese enorme país, con una enorme cultura, una enorme literatura, música. No, ya para qué les digo. Mejor vamos a bailar el jarabe tapatío, tío Alberto. ¿Sabe cómo me llamo yo? Uy, no es cierto. Ay, ojitos, pajaritos, pero qué bonito es aprender de otros países y saber que somos iguales y que podemos enriquecernos unos y otros. Elena, gracias. A usted. Maestro, muchas gracias. Ahí se les dejo al tío Alberto. Ahí se queda usted.